Muy buenas tardes, que el Señor le bendiga, hermanos, y de la Iglesia Remanente de Jesucristo. Les saluda el hermano Jimmy y damos gracias a Dios que estamos bien este día sábado, disfrutando pues el resto del día que Dios nos ha regalado. Amén. Entonces, saludos a Remanente, también saludos a cualquier amigo o familiar que nos está viendo. Le deseamos que la paz de Dios los inunde en todo su ser. Y también doy gracias a Dios por nuestra hermana Ana, que es la líder de jóvenes, que en esta hora me dio la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta tarde. Entonces esperamos que sea de bendición para sus vidas, para nuestra alma, ya que estamos siempre, ¿verdad?, mejorando día a día como Dios lo manda. Entonces voy a pedir que sin pérdida de tiempo vayamos a Mateo capítulo 19. Vamos a leer los versículos 16 al 22. Es una palabra muy interesante y creo que en esta tarde lo vamos a ver en otro enfoque, en otra perspectiva. Y entonces vamos a leer, si está en su casa o tiene la disponibilidad, pues puede abrir su Biblia en Mateo capítulo 19. Vamos a leer los versos 16 al 22. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y en su palabra, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y el 22, oyendo al joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Es palabra de Dios y vamos a orar para que esta palabra sea rema en nuestras vidas y para que nos fortalezca y nos ayude a entender los planes de Dios hacia nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, en esta noche, por este tiempo que nos estás regalando. Pido, Señor, que bendigas a mi hermano y a mi hermana que está viendo, Señor, este mensaje, que tu mano poderosa la siga fortaleciendo, que sane sus heridas. Conoce, Señor, el transcurso de cada uno de nuestras vidas. Pido, Señor, que tu mano poderosa nos pueda, Señor, fortalecer. Y al escuchar tu palabra en esta tarde, pedimos, Señor, que algo nuevo nos enseñes para poder aplicarlo en nuestras vidas, para obedecer y ponerlo por obra, Señor. Toda tu palabra, Señor, que vamos a leer en este tiempo, ya sé que está bendita, pero que la podamos retener y que podamos ser bendecida a través de ella, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestro todo, porque sabemos que en tus manos todo está seguro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces estábamos leyendo Mateo capítulo 19, los versos 16 al 22. Entonces, el tema de este mensaje es una pregunta, y ya lo leímos. Y la pregunta es, ¿qué más me falta? Yo creo que ya sabemos que en este pasaje vemos a un joven, ¿verdad? Entonces, como jóvenes que somos, nos hacemos muchas preguntas, planificamos muchas cosas y por lo general, una pregunta que yo creo que sí nos preguntamos demasiado es, ¿qué más me falta?
Por ejemplo, los jóvenes de aquí en los Estados Unidos, después de estudiar y agarrar su carrera en la universidad, el otro pregunta o paso que hacen es de que pues falta un carro, ¿verdad? Compran el carro, luego pues les falta la novia o casarse, ¿verdad? Por ejemplo, y de ahí cuando tienen un matrimonio, pues buscan una casa, um, ya están en una casa, y luego pues ahí vienen los niños, y luego siempre hay necesidad de otro carro más grande, a lo mejor buscar un nuevo trabajo, qué sé yo, así es la cultura por lo general aquí en los Estados Unidos. Y siempre falta algo, y aquí nunca uno se siente cómodo, sino siempre, por lo general, los jóvenes de esta generación siempre buscan completar algo. Amén. Entonces, antes de ver este pasaje que hemos leído, es muy importante ver el contexto de lo que estamos leyendo en el capítulo 19. Y aquí, si lo lee en casa todo el capítulo 19, vemos que Jesús se había alejado de Galilea y fue a un lugar en Judea y fue al otro lado del Jordán. Pero como siempre, a Jesús le siguieron grandes multitudes. Estas multitudes pues siempre venían con necesidad. Y gracias a Dios, Él es siempre bueno y misericordioso, tiene un amor tan grande. Y entonces dice la palabra que Jesús lo sanó ahí, ¿verdad? Nadie de ahí tuvo citas, nadie hizo una cita con Jesús que a esa hora, en ese día, si podían llegar, sino que llegaron y Jesús con esa compasión, con ese amor, pues lo sanó, ¿verdad? Qué lindo nuestro Jesús. A lo mejor iba a ser otro mandado o iba a descansar, pero siempre en la Biblia cuando Jesús iba a pasar en un lugar era porque era necesario que él pasara. Y era necesario porque había una grande multitud y que lo siguieron y lo sanó ahí Jesús. Muy lindo nuestro Dios, ¿verdad? Que tiene tanto amor que lo demostró enviando a Jesús aquí en la tierra hace más de 2000 años. Bueno, no solo acabó ahí, pero también Jesús dio una enseñanza por la cual los fariseos vinieron y básicamente tentaron a Jesús con una pregunta sobre un tema muy polémico para ellos. Y Jesús le enseñó sobre el divorcio, ¿verdad? Entonces vinieron a Jesús los fariseos para hacerle preguntas un poco complicadas para ver en qué agarraban a Jesús. Entonces Jesús lidió con ellos pues un poco en amor, ¿verdad? Lo que vemos ahí en el inicio del capítulo 19 de Mateo. Y por último, vemos que a Jesús se le presentaron niños para que básicamente Jesús poniera manos y para que Jesús orara por los niños. Me imagino que fueron los padres, ¿verdad? Que llegaron y se nos relata que los discípulos pues dijeron, no, 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 saquen a esos niños, ¿verdad? Es que a veces los niños son traviesos, ¿verdad, hermanos? O los padres que conocen a sus hijos. Pero entonces, esos niños llegando, los llevaron a Jesús. Los discípulos, como que no lo vieron en buen agrado. Entonces estaban tratando de despedir a los niños, pero Jesús dijo, no, 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 dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ahí Dios o Jesús bendice a los niños. Y qué bueno es Dios. Vemos que no solamente da su tiempo con una gran multitud, o no solamente con los fariseos, vemos que Dios se interesa de ellos, pero también de los niños. Y gracias a Dios que esta palabra de nuestro Padre Celestial es para todos nosotros, a todo aquel sediento y el que necesita algo, todos necesitamos algo cada día, ¿verdad? Entonces nos encontramos con este joven y esto es lo que comenzamos en el versículo 16 del capítulo 19 de Mateo. De su palabra. Bueno, vemos antes de ir línea por línea para un poco
meditar en cada palabra que Dios nos quiere decir. Ya vimos el contexto, ahora pues vemos los personajes. Y pues aquí vemos en el versículo 16 y 17, vemos a un joven. Y este joven, a la luz de la escritura que leímos estos 6 versículos, vemos que este era un joven que tenía una buena posición social, ¿verdad? Era un joven sabio, inteligente, esforzado, con vigor, tenía impulso, impetuoso, ¿verdad? Entonces vemos a un joven de buena posición social. Era un joven responsable. Si podemos imaginarnos, se veía que no perdía el tiempo, ¿verdad? No solo era una buena posición social o tenía una buena posición social, pero también era rico, ¿verdad? Tenía riquezas. Y como joven, lo que se trata aquí, por lo general, nosotros como jóvenes no tanto, ¿verdad? Estamos pensando en ahorrar o trabajar y ahorrar el dinero para el futuro, sino que por lo general, como joven que somos, lo gastamos. A veces lo malgastamos o a veces lo gastamos sin propósito. Y por eso en el matrimonio aquí en los Estados Unidos, uno de los mayores razones por la cual los matrimonios se terminan o hay problemas o causan divorcios es por uno, las finanzas, porque no hay, a lo mejor nunca se nos entrenó o venimos de familias bajos recursos, no administramos bien el dinero que se nos da o lo que trabajamos. Por lo tanto, no hay una buena administración. Pero con este joven, vemos a este joven rico, pues es rico, es por algo. Él vive una vida con propósito, con prioridades y pues no solamente tiene una buena posición social, pero tiene riqueza, ¿verdad? Y por último, a la luz de estos versículos que leímos, vemos a un joven de carácter noble, ¿verdad? No es un joven arrogante, no es un joven, ¿verdad? Por decirlo así, malo, sino que es un joven con carácter noble que quiere aprender. Y vemos aquí que pues este joven, ¿verdad? Vino hacia Jesús. Eso indica pues un joven que quiere aprender, que no está satisfecho, que quiere sobresalir, no solamente en la vida, en el ambiente secular o material o emocional, pero vemos que ese joven se interesa, y es un joven rico, y se interesa en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces es un joven con un carácter noble. ¿Y cuántos jóvenes, verdad, anhelamos, verdad, ser ricos, con carácter noble y que Dios nos ponga en una posición elevada, verdad, para la gloria y la honra de Dios? A lo mejor hay jóvenes que no piensan que tienen esa capacidad y sí, Dios tiene a cada uno de nosotros, incluso si no somos jóvenes, Dios nos tiene algo preparado para nosotros. Pero lo que sí sé es que somos ricos en Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro anhelo es mantenernos en esa riqueza, en el espíritu. No ser víctimas del pecado, no ser víctimas de la mentalidad del diablo, que básicamente no somos nada, sino que al contrario, con la sangre de Jesús que nos purificó, somos más que vencedores y por lo cual tenemos ese poder que Dios nos reentregó cuando Él murió en la cruz, Jesús, ¿verdad? Por nosotros. Bueno, él es el joven y tiene características buenas el joven y joven rico. Ahora veamos a Jesús, que es el otro personaje de esta historia, se puede decir, o de este tiempo que vimos. Aquí Jesús se le conoce como un maestro y ya lleva unos meses que repasamos, ¿verdad? Que es un maestro en relación con los ministerios de una iglesia, ¿verdad? Y en el griego el maestro es didáscalos. Y solo para recordar, didáscalo significa instructor, ¿verdad? Es una persona que instruye
también se refiere a un doctor, ¿verdad? El doctor hace pruebas, nos examina y nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y nos da las recetas o recomendaciones para qué hacer. Amén. Y también didáscalos o maestro también es Señor, ¿verdad? Nosotros vemos a Jesús como nuestro Señor eh, y por eso le seguimos, le obedecemos y le damos nuestra vida a nuestro Jesús, porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros, por ti y por mí. Bueno, entonces vemos a Jesús como maestro. También vemos que Él está disponible, como les dije en el principio, ¿verdad? Vemos a Jesús que tiene un interés profunda por la juventud, ¿verdad? Después de ministrar a una gran multitud, ensanándolos, después de enseñarles a los fariseos, ¿verdad? Sobre el tema del divorcio, después de bendecir a los niños, vino un joven y vemos que Jesús no lo rechazó, no le dio el tiempo difícil, sino que aprovechó el tiempo con el joven y hubo un diálogo, hubo una comunicación entre ellos. Entonces, la disponibilidad de Jesús es muy lindo, ¿verdad? Hay maestros terrenales que a veces no tienen la disponibilidad o por X razón, pero nuestro Jesús, nuestro Señor y Maestro, Él está disponible. Eso es lo que vemos de Jesús. También Él es un mentor y es muy lindo. Y ahorita vamos a leer esta relación de mentor de Jesús con el joven rico. Jesús nos quiere enseñar y así como el joven que Jesús no lo rechazó, así Jesús no nos rechaza como jóvenes y si es anciano o si es niño o adulto, qué sé yo, pues Jesús nos espera para ser nuestro mentor, ¿verdad? Nos quiere enseñar esas cosas. Entonces vemos que Jesús es un mentor. Él tiene toda la respuesta, mi hermano y mi hermana. Solo requiere que nosotros lleguemos, leemos su palabra, la meditemos y le preguntemos cosas que no entendemos y Él nos lo va a revelar. Amén. Entonces vemos a Jesús como el maestro, alguien que está disponible y es el mentor, ¿verdad? Y aprecia la juventud. Ahora vamos a ver las preguntas del joven rico y esto es el mensaje principal que queremos ver. Entonces, si vemos el versículo 16, dice su palabra, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hermanos, en esta pregunta del joven, pues esta pregunta, hermanos, esta fue lo que le motivó a este joven para encontrar a Jesús, a preguntarle de su corazón lo más profundo de él que le faltaba algo. Yo sé que como jóvenes y como seres humanos todos que somos, siempre hay un vacío aquí en nuestro corazón. Y el vacío del joven rico era esto, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es para meditar en la pregunta, porque aquí yo veo como dos áreas, ¿verdad? Eh, él quiere ver las cosas, las obras buenas que él puede hacer con el fin de tener la vida eterna. Entonces, automáticamente, aquí vemos que este joven rico está haciendo una buena pregunta, ¿verdad? Primero, porque él va a la persona indicada, que es Jesús, y verdaderamente ese es el maestro, porque él es la palabra de Dios caminando sobre la faz de la tierra en ese entonces, cuando estaba hablando con el joven rico. Entonces vemos que el joven hace una buena pregunta y le dice, o la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces no solo quiere hacer buenas obras, pero con el fin de tener la vida eterna. Como jóvenes, yo me pregunté
¿será que yo he preguntado a Dios qué tengo que hacer para obtener la vida eterna, para tenerla? Mi respuesta es básicamente casi mínimo, si fuera posible, un no. Mi preocupación es más qué voy a hacer con las clases que doy, por ejemplo, con el trabajo, con toda la responsabilidad financiera que tengo, qué voy a comer, qué tengo que comprar. Bueno, hermanos, hay una lista tan larga. Y hablando de mí, la última cosa que estoy pensando es qué tengo que hacer para tener la vida eterna. Pero este joven rico, vemos que esto fue lo que le incomodó y le hizo ir a Jesús. Amén. Entonces, esto es una buena pregunta, pero veamos qué le dice Jesús en el versículo 17. Aquí está la respuesta. Dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Qué lindo nuestro Jesús. Un mentor lo que hace es que responde, pero responde en lo general para que el estudiante o el aprendiz tenga hambre a saber más, a preguntar más, a confirmar o a verificar lo que está haciendo, si está bueno o falta algo. Y aquí vemos a Jesús que le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿verdad? Antes de responder a la pregunta del joven, Jesús le dice, por qué me llamas bueno? Si solo hay uno y está en los cielos y es el Padre, es Dios. Aquí vemos Jesús, si lo entendemos, él estaba humano en su carne aquí en la tierra, dándole la gloria al Padre, ¿verdad? Y en eso, pues le invitó al joven que hiciera lo mismo, que no mirara a un líder, ¿verdad? Que no mirara a alguien terrenal como alguien bueno, ¿verdad? Sino que el más bueno es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Él es el mero bueno. No hay pastor, no hay líder, no hay apóstol, no hay maestro, no hay profeta. Nadie es bueno. Y Jesús reconoció que ni siquiera en la carne, ¿verdad? Sino que tiene que dar un ejemplo y dar la gloria al Padre, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Entonces dice aquí, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto es muy interesante, mis hermanos y hermanas, porque la pregunta del joven era, ¿qué bien haré para tener? ¿Verdad? A veces nuestra mente es muy limitada, a veces preguntamos muy poco, pero Jesús dice, más si quieres entrar en la vida. Entonces, para entrar en la vida, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Entonces, si entramos en la vida, automáticamente tenemos vida eterna. Entonces, no solo queremos tenerlo, pero queremos entrar, queremos habitar la vida eterna. De hecho, nosotros fuimos para tener vida eterna. Nosotros fuimos creados para vida eterna. Entonces, vemos aquí que la respuesta de Jesús, mas si quieres entrar, dice, en la vida, guarda los mandamientos. Si Jesús nos hubiera hablado, si nos está hablando a los jóvenes en este tiempo y le decimos, Jesús, ¿qué es, qué es lo que te, qué es lo que yo puedo hacer para complacer? ¿Qué es lo que puedo hacer para obedecer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para darte la gloria? Eh, y otras cosas, ¿verdad? Entonces, nuestro Jesús nos diría, guarda mi palabra, o guarda la palabra, guarda los mandamientos, ¿verdad? Entonces nos da una respuesta muy general. Por el tiempo, no lo vamos a ver, pero para analizar un poco o, ¿cómo se llama? Para revisitar estos mandamientos, ¿verdad? Que se le dio a Moisés cuando estaba con el pueblo de Israel.
Veamos Deuteronomio capítulo 5 y si lee los versículos 7 al 21, entonces ahí se va a dar cuenta de los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés para que le diera a conocer al pueblo. También está en Éxodo, pero en Deuteronomio me gusta porque lo está repitiendo Moisés pero para una generación ya más joven o más adulta, ¿verdad? Está recordando estos mandamientos porque esta generación a lo mejor eran muy pequeños o niños para recordarse, pero Moisés se da el tiempo para repasarlo otra vez en Deuteronomio, capítulo 5, de los versículos 7 al 21, para explicarle a los jóvenes y a los adultos y a esa generación, ¿verdad? De lo que Dios quiere de ellos. Entonces, cuando dice guarda los mandamientos, veamos Deuteronomio 5, del 7 al 21. El capítulo 5, versículos 7 al 21. Bueno, esa fue la pregunta número 1 de este joven. Vamos a la pregunta número 2, y está en el versículo 18, donde estamos en Mateo capítulo 19, versículo 18 dice, le dijo el joven rico a Jesús, ¿cuáles? ¿Verdad? Le dijo, ¿cuáles? Este joven vemos que no sintió satisfacción a la pregunta que él hizo a Jesús, que fue, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dice, si quieres entrar a la vida, entonces guarda los mandamientos, ¿verdad? Entonces, cuando el joven pregunta cuáles, es porque aquí, si podemos imaginarnos, hay un joven que ha estudiado palabra de Dios, ha leído, ¿verdad?, los mandamientos que fueron dados a Moisés, y vemos a un joven pues que se sabe los 10 mandamientos, porque pues, eso es por la razón por lo que él pregunta cuáles de los 10, ¿verdad? ¿Cuáles son de los 10 que me falta? Entonces, es muy lindo porque una vez más esta pregunta es apropiadamente expuesto a la persona indicada, que es Jesús, porque lo sabe todo, ¿verdad? Como dijimos, Jesús es la palabra caminando de Dios Padre. Entonces vemos aquí, te pregunta cuáles. Entonces, nosotros también cuando venimos a la presencia de Dios y inquirimos de Él, le hacemos una pregunta y Dios nos responde, tenemos que tener esa relación, ese de inquirir, eso de preguntar qué más falta, Señor. Entonces este joven preguntó cuáles, y ahorita vamos a ver la respuesta de Jesús. Muy interesante. Dice aquí, y Jesús dijo, básicamente, no matarás. Entonces, si va a Deuteronomio 5:17, no matarás es el mandamiento, por decirlo así, número 6 de los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, no matarás, no adulterarás, es el número 7 de los 10 mandamientos en Deuteronomio 5:18. ¿Okay? Entonces, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. No hurtarás es el número 8 de los 10 mandamientos indicado en Deuteronomio 5:19. Luego dice Jesús, no dirás falso testimonio. Eso es el número 9 de los 10 mandamientos y se encuentra en Deuteronomio 5:20. ¿Verdad? Dice, no dirás falso testimonio. Ese es el número 9. Y, no sé, en su Biblia, en el mío tiene punto y coma. Como quien dice, todavía falta algo. Esto es lo que necesitas hacer. ¿Verdad? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Y da un punto y coma. Eso nos indica pues que ya se acabó esa sección de esos 10 mandamientos, ¿verdad? Ya
eso se ve como que eso es lo que embarca lo importante. Pero hay un punto y coma. Y, ¿verdad? Esta palabra y nos indica que hay algo muy único que falta. Y es aquí donde quiero yo venir en esta tarde. Y Jesús también, Jesús trajo luz a esta situación en la vida del joven rico. Dice aquí, punto y coma, y amarás. Y aquí en mi Biblia la palabra amarás está en mayúscula la primera letra A, que indica algo muy importante, hermanos, ¿verdad? Por lo general, en la gramática, después de una coma tiene que ser una A minúscula, pero aquí como se escribe, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero pasar un rato aquí y quiero detenerme aquí para explicar un poco brevemente esto de amarás. Cuando dice y amarás, amarás viene de la palabra griega que se dice agapao, agapao, donde sale agape, agapao. Agapao básicamente a lo que indica es cómo expresar agapao al prójimo. O sea, cómo puedo expresar la voluntad de Dios en mi vida hacia el prójimo. Ese es el agapao, ¿verdad? Y esto es mutuamente. Por ejemplo, mi vida o nuestra vida con Dios, ¿verdad? Es una relación vertical, se podría decir. Pero también el agapao es mutuo, entre hermanos, entre familia, entre la comunidad. Eso también abarca agapao, ¿verdad? Entonces, lo que dice Jesús al joven rico, cuando dice, y amarás a tu prójimo, quiere decir, y expresarás agapao a tu prójimo como a ti mismo. No sé si se recuerda también de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Donde también había otra persona que le pregunta a Jesús quién es mi prójimo, pero esta persona le preguntó a Jesús quién es mi prójimo, pero con una, ¿cómo se podía decir esto? Como diciendo, pues, ¿quién es mi prójimo? Pues como, bueno, uno puede definir quién es su prójimo, ¿verdad? El que le cae bien, a su mejor amigo o amiga, al que le paga lo que le da prestado, ¿verdad? A veces eso nosotros pensamos que son nuestros prójimos, los que no nos hacen nada malo, ¿verdad? Pero en esa parábola Jesús dio del buen samaritano y al final Jesús le pregunta a esta persona, pero tú dime, ¿quién fue el prójimo? Como quien dice, Dios nos da la oportunidad de responder a necesidades. Y la pregunta no es quién es mi prójimo para yo ayudar, sino quién fue el prójimo, quién es el prójimo. O sea, Dios nos da la invitación de ser nosotros el prójimo de los demás. Entonces, regresando en el versículo, déjame ver aquí. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos. En el versículo 19 del capítulo 19 de Mateo. Y se me olvidó otro, hermanos, antes de eso. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es el número 5 de los 10 mandamientos que vemos en Deuteronomio. Amén. Pero dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay que expresar agapao, dice Jesús, a este joven rico. Me imagino, si nos ponemos a pensar un poco, el joven rico tenía su definición de prójimo, ¿verdad? Digamos, a las personas que les ayudan con sus finanzas, a sus padres, a otros sus amigos, a lo mejor que invierten, a sus clientes, ¿verdad? Esos son sus prójimos. Pero la palabra prójimo es básicamente nosotros todos, la humanidad entera, somos prójimos, ¿verdad? Somos la creación de Dios. Dios nos creó, hermanos. Aunque no lo crea,
a unos malvados Dios los creó con el fin de pues tener la oportunidad de que puedan habitar en la presencia de Dios y conocerlo y ser bendecidos, pero hay un grupo pues que no quiere, ¿verdad? Entonces, prójimo es nuestro vecino, al que nos cae mal, al que nos pega, qué sé yo, hermanos. Es el prójimo. Entonces, nosotros tenemos que ser prójimos, porque déjame decirles que no todos son prójimos, hermanos. O sea, en términos de accionar, no todos son prójimos. Como que nos limitamos, como que mejor no me meto en esa situación, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos prójimos a los demás. Y aquí es lo que le dice Jesús al joven rico. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, hay el agapao, hay que expresarlo fuera de nuestro terreno, fuera de nuestros límites, fuera de nuestro hogar, fuera aún de nuestra iglesia, fuera de nuestros programas. Va aún más, hermanos, el agapao que Jesús está invitando no solamente a este joven rico en este entonces, pero a nosotros. A lo mejor nosotros no somos jóvenes ricos, pero somos líderes ricos en palabra, en talentos, en dones, pero que no se quede en un lugar encajado, sino que tiene que salir y expandirse hacia afuera, porque hay personas que necesitan de un prójimo que le traiga palabra, que le traiga bendición, que, que le traiga esperanza. Y si la iglesia pues no lo hace, dice la palabra, pues entonces ¿quién lo hará? ¿Verdad? La misa es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y este joven rico es un ejemplo de un obrero que quiere hacer algo, ¿verdad? Ve algo, pero no sabe qué es, pero viene a Jesús. Y por eso les digo, hermanos, que esta es una relación de mentor, que es muy lindo. Pregunta número 1, ¿qué bien haré para tener la vida eterna del joven rico? La pregunta número 2 del joven rico, ¿cuáles de los mandamientos hablas tú que yo guarde? Guardar un mandamiento no significa escribirlo o poner la Biblia ahí en la mesa y no usarlo. Guardar significa poner la palabra por obra. Es como cuando uno guarda la dieta, como lo hemos explicado antes. Cuando uno guarda la dieta no significa que cierra la boca y ya nada come por 40 días o 80 días, ¿verdad? No, sino guardar la dieta, básicamente ya come algo más balanceado. No solamente come proteínas que están las carnes, no solamente come vitamina A hasta la Z que viene de las verduras, no solamente eso, sino que combina todo y es un balance, ¿verdad? Eso es guardar la dieta. No siempre vas a comer carne, no siempre vas a comer vegetales, siempre hay un balance, ¿verdad? También aquí en la palabra guardar mis mandamientos significa que cuando si Dios dice comparte mi palabra al necesitado, guardar la palabra significa que lo voy a hacer, ¿verdad? Que lo voy a poner por obra y voy a hacer de bendición a esa persona necesitada de una palabra, de una rema de ese día, del maná. ¿Bien? Entonces, esto es lo que vemos aquí, donde vemos que Jesús le dice al joven, mira, tienes que hacer algo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. El joven, pues, se ve que es muy responsable, ¿verdad? Él tiene, se podría decir, responsabilidad sobre sus finanzas. Y también vemos la misma vez que también tiene ese amor hacia Dios. Por eso está haciendo estas preguntas. Y ahí está conversación. Entonces, esta fue la pregunta número 2, ¿cuáles? Es guardar los mandamientos. Y por último, vamos a ver la tercera pregunta que queda en el versículo 20. Mira qué dice el versículo 20, hermanos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué lindo, hermanos. Este joven
Y hermanos, esto, lo que Jesús le dijo al joven, los mandamientos, por ejemplo, la línea número 6, número 7, número 8, número 9, y lo de honrar a sus padres, número 5, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 19, 18, ¿verdad? Vemos que Jesús le dijo todo eso y vemos a un joven que dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Obviamente Jesús no le dijo todos los mandamientos, los 10, ¿verdad? Solo le dijo, y esto es muy importante de saber, que cuando uno le va a Jesús o va a buscar, ¿verdad? Va a inquirir delante de Dios, Dios no va a hablar a nuestra vida personal. No todos, ¿verdad? Dios no va a hablar igual. A veces nosotros tenemos que escuchar palabra específica para nosotros. Entonces, para este joven, para él era no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra era para el joven rico. Y el joven rico dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Pero hay un vacío en el joven rico y es lo que vamos a ver. Y la tercera pregunta, ¿qué más me falta? Esta es una buena pregunta. Como les dije en el principio, aquí en los Estados Unidos, por lo general, los jóvenes buscan un estudio, buscan una familia, buscan cosas materiales como carros, casas, y qué sé yo, buscan más. Pero ¿qué más les falta? ¿Verdad? Siempre no vamos a estar satisfechos. Entonces aquí dice que el joven rico todo lo ha guardado desde su juventud. O sea, él lo ha puesto pues por obra, según él. ¿Verdad? Eso es lo muy importante de notar. Según él ha hecho el esfuerzo para guardar todos los mandamientos que Jesús le recordó desde su juventud del joven rico. Pero dice, ¿qué más me falta? Vemos, para terminar, vamos a ver cómo Jesús responde a esta pregunta, porque este joven es un joven que necesitamos imitar en el sentido de ser responsables, ¿verdad? Con lo que Dios nos da. A lo mejor no hay dinero, pero Dios nos da talento, nos da dones, nos da, que aunque sea yo, a lo mejor somos ministros y no hay que desperdiciar ese recurso que Dios nos da, hay que ponerlo en práctica, no hay que dormirnos. Este joven rico estaba despierto, pero algo le faltaba, ¿verdad? Nosotros también tenemos que aprender de esto. Y vamos en el versículo 20. ¿Qué más me falta? ¿Qué más te falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué más nos falta? ¿Verdad? A lo mejor hemos hecho, ¿verdad? Nuestra congregación ha crecido mucho, a lo mejor estamos bien, a lo mejor estamos trabajando la voluntad de Dios, pero ¿será que nos falta algo más? ¿Verdad? A este joven sí le faltaba algo más y él no lo percibía todavía, pero vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo 21. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vemos aquí la respuesta de Jesús. ¿Se recuerdan que les dije en el versículo anterior que cuando Jesús dijo, y amarás, es como que Jesús descubrió un vacío ahí, un área de trabajo para el joven? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya vemos que el joven respondió que desde su juventud él ha guardado esto. Él ha amado a su prójimo como a sí mismo. Pero según él, ¿verdad? Pero aquí vemos que Jesús ya ilumina totalmente y responde a este joven, qué prójimos este joven no ha sido de bendición todavía, ¿verdad? Dice Jesús en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos
lo primero que el joven tiene que hacer, este joven rico de que estamos leyendo aquí en la Biblia, es que necesita andar, tiene que levantarse, tiene que accionar, tiene que tomar iniciativa, tiene que ser impulsivo, así como impulsivo en otras cosas, también impulsivo para responder al llamado de Dios. Dice, anda, vende lo que tienes. Me, me les pregunto, todo lo que tenía este joven rico de la riqueza, de quién era, ¿verdad? En lo natural, pues era del joven rico, pero en realidad son las riquezas de Dios, que Dios le dio la oportunidad y se los dio a las manos de este joven rico, y el joven rico básicamente es un administrador de las riquezas de Dios. Entonces dice, vende lo que tienes. Entonces el Señor de las riquezas de este joven rico le dice, oye, esas riquezas que yo te di, pues véndelo todo, vende lo que tienes, ¿verdad? Básicamente aquí uno vende sus cosas y le van a dar algo de regreso, sea dinero, por lo general en esta época, ¿verdad? Entonces, no solamente anda, o sea, actúa pronto, con ánimo pronto, y no solamente vende lo que tiene, le dice Jesús al joven rico, pero dice, y dalo a los pobres, ¿verdad? Este tema es el agapao, donde este joven rico era una área en su vida que ahí estaba lo que le faltaba. Y Jesús trajo a luz eso. Y vemos que dice Jesús, y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vemos aquí que Jesús básicamente a lo que le hace falta a este joven rico es vender lo que él tiene y ser de bendición al prójimo que es pobre. ¿Por qué? Porque este joven rico, a conforme Dios lo ha bendecido, a conforme Dios le ha dado el talento de inversión y de ganar dinero y ser tan rico y tener esa posición social alta, ¿verdad? Pues Jesús le demanda básicamente y le invita a que venda todo lo que él tiene y que se lo dé a los pobres. ¿Por qué? Porque este joven rico tiene la capacidad de hacerlo. Porque este joven rico, básicamente Jesús le dijo, le dio una recomendación, una invitación más que todo, ¿verdad? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y mira qué lindo, porque si lo haces, dice Jesús, y tendrás tesoro en el cielo. Los tesoros en el mundo son buenos de tener, es bueno pensar en ello, es bueno a lo mejor tener metas de mejorar, ¿verdad? Eso es bueno siempre con la guianza y la voluntad de Dios, ¿verdad? Es muy bueno, pero es pasajero, es temporal, se va a acabar, ¿verdad? Especialmente cuando durmamos y resucitemos y vamos a la presencia de Dios, no vamos a llevar todo lo tesoro terrenal para allá porque es corruptible todo eso, ¿verdad? Sino que allá en el cielo hay tesoros eternos y muy lindos y preciosos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, dice aquí Jesús al joven rico que si él va, vende lo que tiene y da esas ganancias a los pobres, y dice que tendrás tesoro en el cielo, o sea, vas a ser más rico en el cielo, ¿verdad? Porque aquí tienes riquezas, pero ya tendrás tesoros. Y tesoros, ¿verdad? Como niño, yo cuando me imaginaba un tesoro es como una caja bien grande y se abre y hay cosas de tesoro allá adentro. Encuentras joyas, encuentras perlas, encuentras muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este joven, esto era lo que iba a tener. Y si acabamos el versículo 21, dice, y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Entonces aquí se acabaron las preguntas. Jesús como mentor respondió todas las preguntas.
El último fue la clave, ¿verdad? El agapao, el prójimo. A lo mejor el joven rico se va bien con sus prójimos de él, a su círculo. Pero fuera de ese círculo, hermanos, mostramos agapao para la comunidad, para los perdidos, para el necesitado, el desamparado. Porque al joven rico es lo que le faltaba. Eh, es de ser de bendición a los pobres, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo eso y le dijo, ya que hiciste todo eso, ven y sígueme. Como les dije, aquí vemos a Jesús que le interesa a la juventud. Le interesa que los jóvenes sean atrevidos, sean valientes, que seamos nosotros las personas que puedan dar, ¿verdad?, la palabra de Dios, que pueda expanderlo a través de nuestros vecindarios, comunidades y todos los lugares donde vamos, donde radicamos, en el trabajo, en la escuela, en todos los lugares, ¿verdad? Entonces Jesús extiende una invitación al joven. Jesús aprecia al joven, aprecia a la juventud, nos aprecia, hermanos. Y Él también nos dice, ven y sígueme. Pero a lo mejor hay unos de nosotros que nos preguntamos, no, pero esta palabra no me aplica porque soy pobre y, pues, ¿verdad? No, esto no es para todos. Y sí, tiene razón, esto no es para todos. Especialmente si no tenemos, si no somos ricos, ¿verdad? Yo no soy rico. A lo mejor hay unos que lo son, pero sí somos ricos en otras cosas, ricos en tiempo. Dios nos ha dado tiempo, pero ¿cómo estamos administrando el, el tiempo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estamos administrando el tiempo? Lo estamos, somos responsables con lo que Dios nos da, somos responsables con la familia, somos responsables con el trabajo, somos responsables del ministerio, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ven y sígueme. Pero el tiempo de uno es algo que podemos usar para llevar y expandir el evangelio. A lo mejor no le podemos dar todo a los pobres, por ejemplo, o al necesitado, o al pobre de espíritu, pero tenemos el tiempo para poder orar por ellos, para poder tomar el tiempo y hablar con ellos, entablar una mini conversación. A lo mejor en estos días no se puede, ¿verdad? Pero se puede orar por ellos de nuestras casas. Se puede hacer eso. A lo mejor Dios te ha dado un talento de predicar, de ejecutar un instrumento. ¿Qué es lo que estás haciendo con ese instrumento? Está colgado como el pueblo de Dios que dice, oh, cómo anhelamos que tocábamos el arpa. ¿Verdad? O nuestras arpas están colgadas, ¿verdad? O un arpa significa lo que Dios te ha dado para que Él lo utilice para dar palabra, para dar esperanza, ¿verdad? Para dar paz. Entonces, mi hermano, si usted predicaba antes o estabas muy involucrado antes, pero ahorita ya no, hay que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, porque Dios quiere que seamos de bendición al necesitado. Si Dios te ha dado palabra, pero no lo compartes, si Dios te ha dado sabiduría y no lo compartes a los jóvenes, por ejemplo, a otras personas que son necesitados de ella, ¿verdad? Si te ha dado un don de intercesión, pero no intercedes por, por los demás, solo por ti mismo. Pero nos falta, mis hermanos, ¿verdad? Entonces dice Jesús, extiende una invitación, dice, ven y sígueme. Deja todo lo que tienes, tus planes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Las dudas, el día de mañana, dáselo a la mano de Dios, solo sígalo, escuchemos la voz de Dios, escuchemos lo que Él quiere decir a nosotros, ¿verdad? Algo muy interesante cuando Jesús le dice, dalo a los pobres. Dijimos que el maestro es también un doctor y dijimos en el comienzo que un doctor examina a la persona, ¿verdad? Lo examina bien. En el Salmo 17:3 comienza el versículo diciendo, tú has probado mi corazón, ¿verdad? Y
estas 2 semanas estaba compartiendo con el grupo de alabanza. Estábamos en una junta virtual y estábamos hablando de que aquí cuando dice que Jehová ha probado mi corazón, no quiere decir que nos tentó, nos puso una tentación, sino al contrario, es más como que Dios nos está um, probando, significa como, póngale como que nos está evaluando, nos está poniendo a prueba, nos pasa por un rayos X, si quería pensar en eso, por ejemplo, ¿verdad? Y nos está evaluando para ver cómo estamos delante de Él, ¿verdad? Él nos prueba de noche, o sea, Él nos está enseñando las áreas donde necesitamos mejorar, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Jesús nos prueba, o sea, esas áreas que necesitan ser llenas, nos prueba y dice, aquí en este lado se siente como que falta algo más, ¿verdad? Y Dios prueba por aquí, por acá, prueba, por ejemplo, aquí en tu mente hay que limpiarlo, hay que renovarlo, ¿verdad? Entonces Dios nos prueba esas áreas donde necesita mejoramiento. Entonces, aquí vemos que la tarea un poco más difícil no tanto es darlo todo. O sea, la tarea más difícil que vemos que Jesús le da al joven no es tanto dejarlo todo o venderlo, sino lo más difícil es cómo administrar los recursos de Dios, porque no son nuestros, ¿verdad? Al joven rico Dios le dio la oportunidad de ser rico. Entonces Dios le dio la riqueza de él al joven rico y el joven rico estaba administrando la riqueza de Dios. Y cuando el dueño de las riquezas le pidió, este, ¿verdad? Cuentas de la riqueza y que lo compartiera a los pobres, ¿verdad? Eso es lo difícil. Lo difícil es, este, cómo yo o cómo nosotros podemos administrar los recursos de Dios. Cómo nosotros podemos administrar los recursos de Dios es lo más difícil. Para el joven, el recurso que Dios le dio fue la riqueza. Para ti, mi hermano o mi hermana, ¿qué es eso que Dios te ha dado? ¿Verdad? Si te ha dado un ministerio, si eres pastor, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo estás administrando tú la grey? Bueno, no quiero usar la palabra administrando, pero ¿cómo estás pastoreando la grey? ¿Es tu grey o es la grey de Dios? ¿Verdad? Entonces, si es la grey de Dios, entonces nuestro interés como pastor o pastores es escuchar la voz de Él, entrarnos en oración. Dios, ¿qué más falta en tu pueblo? Ayúdame, enséñame, capacítame, ¿verdad? Que pueda salir incluso fuera un poco de mi mentalidad y que tú me puedas enseñar y enseñar cosas ocultas que aún no conozco, que sea de bendición, ¿verdad? Eso es lo que Dios anhela, no que nos apropiemos de un ministerio o un liderazgo, ¿verdad? Que no me apropie a unas cosas materiales, sino que la cosa difícil que Jesús le invitó al joven y también nos invita a nosotros es cómo vamos a administrar los recursos de Dios, porque los recursos de Dios nos los entregó en nuestras manos. Ya nosotros, si el dueño del recurso viene y nos los pide, ¿seremos capaces de entregárselo a nuestro Padre Celestial? ¿O habrá algo que nos impida, verdad? Es para evaluar. Entonces, hermanos, quería compartir esta palabra. Espero que sea de bendición. Y como el joven rico, hay que venir a Jesús y hay que venir para la prueba, ¿verdad? Para que sepamos qué más podemos ser edificados a nuestras vidas para ser de edificación a los demás. Vamos a hacer una breve oración y damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Gracias te damos en esta noche por mis hermanos y mis hermanas que están viendo esta palabra, Señor, por medio de esta plataforma. Yo pido que los bendigas, que sigas continuando a ser fieles a todos nosotros, que tu palabra pueda penetrar a unas todas las áreas
más profundas del corazón, donde radica las emociones, la voluntad propia de uno, y que, Señor, tú puedas ayudarnos a guardar tus mandamientos, como lo hemos visto hoy, Señor. Las áreas que tú conoces que nos falta, Señor, perdónanos y ayúdanos a mejorar. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, incluso a los que están escuchando a través de otros países, de otros lugares. Los bendecimos y pedimos que, Señor, que tú seas de bendición para cada hogar y que nosotros te podamos también bendecir con toda nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una linda noche. Bendiciones.